Hola, muy buenos días. Son las 11 en punto, así que comenzamos con el seminario de hoy. Si bien el refranero popular pues nos dice que siempre es mejor prevenir que curar, podemos decir también que en el ámbito de la ciberseguridad más vale detectar que recuperar. La proactividad en este ámbito pues, nos va a permitir ir siempre un paso por delante y anticiparnos a los problemas que nos puedan surgir derivados de un ciberataque. La cuestión es que vigilar nuestros sistemas y aplicaciones de forma eficiente también suele requerir una cierta especialización e independencia que a veces no contamos dentro de nuestros equipos. No es lo mismo auditarnos a nosotros mismos a que lo haga un experto externo en seguridad de la información y posiblemente tampoco dispongamos de los recursos para tener un equipo especializado en ciberseguridad em, monitorizando y actuando continuamente sobre nuestras aplicaciones, sobre nuestros sistemas, ya que, por supuesto, a lo largo del día suelen aparecer otras prioridades, fuegos que apagar y, bueno, esto siempre acaba quedando al final de la cola, ¿no? Por ello, hoy vamos a tratar ambos asuntos desde el punto de vista de cómo una empresa especializada nos puede permitir, pues por un lado, valorar la eficacia de nuestros controles, poniéndolos a prueba, y también cómo un centro de operaciones de seguridad puede mejorar nuestras capacidades de prevención, de detección y de contención. Para ello, hoy contamos con dos compañeros, con Rafael García, que es responsable de seguridad de Exevi, y también con David Oliveira, que es responsable de negocio internacional de la empresa HeartSecure. Y como siempre, pues bueno, también estaré yo para acompañaros a lo largo de todo el evento de hoy. Para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Exevi. Muy bien, hechas ya las presentaciones, vamos a comenzar con una breve introducción repasando los pasos estándar de un ciberataque o también como se le conoce a la cyber kill chain, ¿no? Esta cadena está formada por una secuencia de 7 pasos que comienza, por un lado, con el reconocimiento, donde el delincuente recopila información sobre nosotros, que somos su objetivo. Luego se prepara el ataque, armando las herramientas más adecuadas según lo que haya encontrado en la fase anterior. Luego hay un tercer paso en el cual pues bueno, se produce lo que se llama la transmisión del ataque. Por ejemplo, pues podemos decir, en un caso típico, mediante un documento infectado que nos envían por email o en general a toda la compañía nos inundan o ya cada vez más son ataques dirigidos donde el atacante selecciona pues, bueno, lo que ha detectado, ¿no?, como el eslabón más débil. A continuación, detona el ataque comprometiendo los equipos y la red a la que pertenece el objetivo y en algunos casos también es necesario que se pase a una fase de instalación del malware en el equipo de la víctima. Aunque también hay ataques donde este paso no es necesario, como el ya tan conocido y tan extendido fraude al CEO o fraude al director financiero. Esto nos lo estamos encontrando mucho y en este paso pues se lo saltan, es mucho más fácil. Hecho esto, el atacante ya toma el control del sistema y en la fase final ya cumple su propósito, que en algunas ocasiones es robar o secuestrar los datos de la compañía e intentar expandirse hacia más objetivos desde dentro, ya sea para volver a atacar a más personas dentro de la misma organización o para usar, y esto es muy peligroso, para usar la organización como plataforma para lanzar ataques a otras empresas, ¿no? Pero bueno, en el otro lado estamos nosotros, para no ponérselo fácil, ¿no? Para ponérselo más difícil. ¿Cómo? Pues con nuestras medidas de prevención, de detección, de contención y, en última instancia, de recuperación. Si bien es cierto que la mayoría de las compañías, de las organizaciones, centran sus esfuerzos en aplicar algunas medidas de prevención y, lamentablemente, donde más se acaba actuando es en la fase de recuperación. Esto es porque en general no se acaban de dedicar los recursos suficientes en fases tan importantes como son la detección y la contención, que son una respuesta estupenda ya que en este punto el atacante pues todavía no nos ha podido hacer mucho daño, ¿no? Dejadme ahora para que os plantee dos ejemplos de nuestro día a día, ya que muchas veces, pues bueno, la gente de los departamentos de IT, la gente más tecnológica, sí que entiende muy bien esto que acabamos de decir, pero si se lo tenéis que explicar a los de recursos humanos o al financiero, lo mismo se pierden, ¿no? Entonces yo siempre para que se entienda un poquito mejor hago algunas equivalencias, ¿no? Por un lado, a recursos humanos siempre le digo que esto es como en prevención de riesgos laborales, ya que es bastante, por ejemplo, realizar simulacros de incendio. A nadie se le ocurre probar nuestras medidas de prevención antiincendios cuando ya hay un incendio en marcha, ¿verdad?
Sería una locura, por eso hacemos simulacros que nos permiten auditar que todo está en orden para que llegado el día podamos responder con garantía a un incidente de este tipo. Igualmente, por ejemplo, en cualquier tienda no solamente prevenimos los robos, ¿no? Se suele vigilar y si alguien está robando dentro de la tienda, se actúa en consecuencia. No nos esperemos a que llegue el final del día para hacer recuento de cuántos nos han robado y entonces llamar al seguro. Esto no sería un negocio sostenible en el medio plazo. Al menos nos dedicamos a vigilar y se intenta intervenir cuando vemos que alguien ya está cometiendo un acto delictivo dentro de nuestra empresa, de nuestra tienda o lo que sea, ¿no? Pues en el ámbito de la ciberseguridad o de la seguridad de la información debemos actuar pues, de una forma similar a como vemos a continuación, ¿vale? Por un lado, prevenimos, ¿no? Auditándonos, creando planes de continuidad de negocio, implantando firewalls, instalando antivirus y aplicando medidas de disuasión de distinto tipo. Pero también podemos detectar y también podemos contener. Y aquí, como decía, es donde menos esfuerzos detectamos, ¿no? Que se suelen hacer, a pesar de ser dos puntos críticos en todo este proceso. Y mecanismos nos faltan. Tenemos EDRs, MDRs, SOCs, anti-malware, WAFs. Tenemos muchas herramientas para aplicar y que pues realmente no tengamos que pasar a la siguiente fase y utilizar nuestros backups, sistemas de recuperación o llamar directamente al seguro, porque ya sabemos que si llegamos a este punto, la bola ya se ha podido hacer tan grande que puede llegar, pues bueno, a hacernos daño, ¿no? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, más concretamente de lo que podéis ver remarcado en negrita, que son las auditorías, los test de penetración y los centros de operaciones de ciberseguridad o de seguridad, que también los llamamos, los conocéis más como SOCs. Justo nos queda tan solo un minutito para presentar Exevi a quien todavía no nos conozca. Bueno, muy rápido, os lo defino en dos parrafitos, ¿no? Somos una consultora que estamos especializados tanto en estrategia como en tecnología y dedicamos pues todas las horas del día a trabajar para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes, ¿no? Ya sea del negocio o de mejorar también vuestra operativa del día a día. Por eso nos vemos y también muchos nos ven como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que estos sean un éxito, al igual que ya hemos hecho con las más de 300 empresas con las que hemos trabajado en Exevi desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestra pantalla. Bueno, con esto finalizamos la introducción y le vamos a dar paso ya a nuestro primer invitado de hoy. A ver dónde estás, Rafa. ¿Estás por ahí? Hola Oh, Ramón, hola, Rafa. ¿Qué tal? Te pasamos ya el control también de la presentación. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias por la introducción, Ramón, y bueno, y un saludo a todos. Yo os voy a hablar como dice el título de la ponencia, de cómo testar la eficacia de controles de ciberseguridad. Pero empecemos por el principio. Con lo primero que nos enfrentamos es con cómo seleccionar estos controles de los que ya Ramón ha hablado con anterioridad. Y bueno, pues la forma más clásica para seleccionar controles es hacer un análisis de riesgos de seguridad de la información. Hay distintas metodologías, se puede utilizar la ISO 27001, ISO 27005, Magedit, al final, los pasos principales son estos que indico aquí, que serían la identificación de los activos que tenemos que proteger, la valoración de los activos, no es lo mismo un activo con más valor que uno con menos valor, donde pondremos quizá menos esfuerzo en protegerlo, la identificación de las amenazas que pueden afectar a esos activos y las vulnerabilidades que pueden tener esos activos, la valoración del riesgo, pues teniendo en cuenta la probabilidad de las amenazas y el impacto que puede tener que se materialicen, con lo cual al final nos aparecen los famosos mapas de riesgos, seleccionamos un valor de máximo riesgo aceptable o apetito de riesgo y con eso establecemos nuestro plan de tratamiento de riesgos, donde podremos aceptar, evitar, transferir o mitigar los riesgos. En el caso de que decidamos mitigarlos, es en el caso en el que vamos a seleccionar controles o medidas de seguridad que podremos aplicar.
¿Cómo podemos seleccionar estos controles? Pues bueno, tenemos una amplia lista de catálogos de controles, ISO 27001, el NIST, el NS, NISA, distintas normas que nos van a guiar en la difícil elección de qué control seleccionar. ¿Vale? Y una vez hecho el arduo trabajo de selección, viene el más arduo todavía de implantar los controles. Y después de implantar los controles, ¿qué ocurre? Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para estar seguros. Haciendo todo esto que hemos dicho, ¿ya estamos seguros? Pues, que es lo mismo que decir, ¿cómo sabemos que los controles funcionan? Pues hay que comprobarlo. Esa es la conocida noticia, ¿no? Hay que comprobar que los controles que hemos implantado funcionan, y la mejor herramienta que conocemos para comprobar algo, pues bien puede ser una auditoría, ¿vale? De los distintos tipos que hay. ¿En qué consiste una auditoría? Pues bueno, si tiramos de manual, una auditoría es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurre de acuerdo a una referencia. Esta referencia puede venir dada por obligaciones legales, regulatorias o fiscales, como por ejemplo el famoso RGPD o el NS, el Esquema de Zona de Seguridad, una norma de adscripción voluntaria como la ISO 27001, las políticas internas de nuestra compañía o necesidades específicas que debamos cumplimentar. Por ejemplo, un listado concreto de controles que queramos comprobar. ¿Vale? Al final, se trata de comprobar que una serie de cosas que hemos definido se están llevando a cabo tal y como las hemos definido. ¿Vale? ¿Cuáles serían los puntos claves de una auditoría? Pues por un lado tendríamos al equipo auditor, como ya antes ha comentado Ramón, la independencia es fundamental en una auditoría, no se puede ser juez y parte, pero asimismo también es fundamental que el equipo auditor tenga las competencias técnicas concretas sobre lo que se quiere auditar. Si se van a auditar los estados contables de una compañía, pues habrá que tener un auditor que tenga conocimientos financieros. Si se quiere auditar la seguridad, pues, o el cumplimiento de ISO 27001, pues necesitarás un equipo auditor que tenga competencia, conocimientos en ISO 27001. La metodología también es muy importante. Tiene que haber una buena planificación y esa referencia de cosas que queremos comprobar tiene que ser clara. Cuando hablamos de normas o leyes o cumplimiento legal, es bastante claro porque ya viene especificado por los estándares o las leyes publicadas. Cuando tenemos cuando queremos comprobar el cumplimiento de procedimientos internos o de controles concretos, pues también es importante que hagamos el trabajo previo de marcar claramente cuál es la referencia y ese checklist de comprobación. Y como no puede ser de otra manera, es fundamental el producto final, que es el informe de auditoría. Es el punto de salida de una auditoría. Pero no olvidemos que la auditoría solo es el principio. La auditoría nos va a dar una foto fija de la situación actual y a partir de ahí debemos implantar pues lo que podemos llamar un programa de ciberseguridad que debe funcionar como un proceso de mejora continua. No podemos trabajar con un proyecto, con un principio y un final, porque la seguridad al final es un proceso de mejora continua. Para habilitar todo esto es muy importante que el informe de esa auditoría inicial que hemos realizado pues incluya una valoración de la criticidad de puntos débiles que se hayan encontrado y una propuesta de acciones de mitigación. ¿Vale? Y hemos dicho que la auditoría nos da la foto fija, pero ¿creéis que este concepto sigue siendo válido hoy en día? Pues dejadme que lo ponga en duda, porque hoy en día todo evoluciona constantemente y cada vez más rápido. Tenemos cambios operacionales en nuestras organizaciones, aparece nueva normativa, surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas amenazas. Eso nos lleva a que aparezcan nuevos riesgos
y que por lo tanto tengamos que aplicar nuevos controles de seguridad. Por lo tanto, el hecho de que con la auditoría que nos da una foto fija sea suficiente, flaquea un poquito. Necesitamos comprobar que las cosas siguen funcionando todo el tiempo y no solo una vez al año o una vez cada 2 años. Y bueno, ahora os voy a hablar un poquito de un tipo de estas auditorías de ciberseguridad que se pueden realizar, que serían el pentest o el pentest as a service, como nosotros nos gusta llamarlo, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el pentest o el penetration test o el test de penetración o el test de intrusión? Todos los nombres al final se refieren a la misma cosa. Pues es básicamente un ciberataque simulado contra un sistema con el objetivo de averiguar cuáles son sus vulnerabilidades y el impacto potencial de ver comprometida la seguridad. La información que vamos a obtener con estos test puede y debe utilizarse para mejorar las medidas preventivas y así eliminar sus vulnerabilidades. ¿Qué diferencia tendríamos sobre otro tipo de auditoría sobre el que seguramente habréis oído hablar, que es el análisis de vulnerabilidades versus el pentest? Pues bueno, cuando hablamos de un análisis de vulnerabilidades, el objetivo es buscar una serie de vulnerabilidades conocidas en un sistema. En cambio, cuando hablamos de un test de penetración, además de encontrar las vulnerabilidades, el objetivo es explotarlas para valorar su impacto real. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? En el caso del análisis de vulnerabilidades tendremos un listado de vulnerabilidades priorizadas según su posible criticidad, y en el caso del pentest, además de estas vulnerabilidades, evaluaremos si se puede llegar a explotar y el impacto que podría tener esto en el sistema. ¿Vale? ¿Cuándo se recomienda cada uno de estas auditorías, por así decirlo? Pues el análisis de vulnerabilidades sería más recomendable para sistemas menos maduros, donde se es consciente que hay vulnerabilidades y necesitamos identificarlas para ir pudiendo remediarlas. Y en cambio el pentest estaría más indicado en sistemas más maduros, con un mayor nivel de seguridad, donde precisamos descubrir ya se ha trabajado en remediación y necesitamos descubrir vulnerabilidades más ocultas y también valorar su impacto. Al final, por que tengamos una idea un poco más clara, en el análisis de vulnerabilidades prima la cantidad de vulnerabilidades más que la evaluación del impacto, y en el caso del pentest, la evaluación del impacto pues prima un poquito más sobre la cantidad. Es más importante la calidad que la cantidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, en cuanto a los tipos de pentest, pues se suelen clasificar entre los de caja blanca, white box, grey box o caja gris y los black box. Al final los test black box, los testers no tienen ninguna información previa del sistema y actúan como un hacker, explorando vulnerabilidades que se pueden ver desde fuera del sistema sin tener ninguna información ni de la arquitectura, ni del código fuente, etc. Este test es más rápido, pero no permite ver vulnerabilidades internas y, bueno, si no se hace con cuidado, ante el desconocimiento, podría causar un impacto en el sistema. En cambio, el test de caja blanca o white box, los testers sí que tienen acceso a una descripción detallada del sistema. Incluso el código fuente, la arquitectura, documentación, tienen cuentas de usuario, etc. Esto permite un análisis más exhaustivo de las vulnerabilidades externas e internas del sistema bueno, solo hay que tener en cuenta como nota que tener esta mayor información lleva a actuar de forma diferente a un test black box, con lo cual no es exactamente una simulación, ¿no?, de un ataque de un hacker, pero sí que nos puede llevar a tener una comprensión mayor del estado de seguridad de nuestro sistema. Los pentest grey box pues sería un paso intermedio donde donde el objetivo es conseguir que el test sea más eficiente. Los testers tienen acceso a una descripción parcial y no muy detallada del sistema, pero eso
gracias a tener esa información, los testers dedican menos tiempo a averiguar cómo es el sistema y más a encontrar sus puntos débiles y las consecuencias de un ataque exitoso, que al final, si recordamos, era el objetivo de realizar un pentest, ¿vale? Entonces, hay que seleccionar el tipo de test muy cuidadosamente, porque no siempre un black box que simula exactamente el ataque de un hacker es la mejor opción. ¿Qué beneficios vamos a obtener al realizar un pentest? Pues bueno, como ya hemos comentado, determinar los posibles vectores de ataque a un sistema, descubrir las vulnerabilidades del sistema, determinar el impacto de un ataque exitoso en las operaciones y en el negocio, revelar puntos fuertes y puntos débiles de nuestra arquitectura de seguridad, mejorar las medidas preventivas a partir de toda esta información obtenida, muy importante, y también tener una alerta temprana sobre nuevas vulnerabilidades que tengamos en nuestro sistema. Y aquí me gustaría introducir el concepto del pentest as a service. Hasta ahora he hablado del pentest, pero si tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, que todo evoluciona constantemente y cada vez más rápido, pues llegamos a la conclusión de que hay que comprobar que las cosas siguen funcionando todo el tiempo. Por lo tanto, el pentest tampoco puede ser un ejercicio que se haga una vez al año o cada 2 años, porque nuestros atacantes no van a esperar a atacarnos a que hayamos hecho el pentest, hayamos remediado las vulnerabilidades y entonces nos ataquen. No, nos van a atacar en el momento que crean que somos más débiles. Con lo cual, hay que estar comprobando que nuestras medidas de seguridad están funcionando como deben. Adicionalmente a lo que hemos visto antes, los beneficios que nos da el pentest como servicio, donde vamos a estar ejecutando de forma constante este pentest. Constante quiere decir pues una vez al mes, o realizando el puro análisis de vulnerabilidades de forma más constante y generando esos informes también del impacto, por ejemplo, mensualmente, ¿vale? Con lo cual tendremos un servicio existiendo a lo largo del tiempo, donde por ejemplo, un año, donde se emiten informes periódicamente, por ejemplo, mensualmente, y sobre todo, y muy importante, en el caso de detectarse un problema serio, una vulnerabilidad crítica, se notifica de forma inmediata, facilitando así un plan de remediación inmediato y no teniendo que esperar al siguiente informe o a realizar el siguiente. Y esto es todo lo que os quería contar por ahora. Devuelvo la palabra a Ramón para continuar con el resto de charlas muy interesantes también. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias. Pasamos ahora a nuestro siguiente invitado, que está por ahí, es David Oliveira, de la empresa HeartSecure, y va a centrarse ahora en otro de los puntos que habíamos hablado, que es el centro de operaciones de seguridad, ¿no? Y cómo nos puede ayudar tanto a prevenir antes, durante o después de un ataque. Así que le pasamos el control a David. Muy buenos días, David, ¿qué tal estás? Ahora, Buenos perfecto, ya días te a escuchamos. todos. Muy buenos días. Gracias por tener venido hasta hoy a nuestro webinar. Mi nombre es David Oliveira, represento la empresa HeartSecure y voy a hablar un poco de lo que es un centro de operaciones de seguridad, ¿vale? Lo que es básicamente los SOC es una instalación con personas técnicos altamente cualificados que alberga un equipo responsable de supervisionar, analizar la postura de ciberseguridad de una organización y de una forma continua, 24/24 horas, todos los días del año. Puede ser hay varios tipos, puede ser interno, puede ser un equipo con herramientas que pueden ser entrenadas o puede ser contratado como un servicio, ¿vale? Lo objetivo principal del SOC básicamente es lo siguiente, es monitorizar y analizar todos los eventos de seguridad y devolver esa información
en forma de mitigación pronta, en que nosotros vamos a mitigar los eventos que están ocurriendo hasta hoy, o ahora mismo, y también de prevención sobre los potenciales ataques para que se pueda desarrollar un plan para tornar la red más resiliente. Aunque lo que está incluido en esa monitorización, bueno, todo. Networks, bases de datos, aplicaciones, los websites que vosotros podréis tener, inclusivamente que podréis tener vuestra infraestructura en un provider de cloud. Eso puede ser también objeto del análisis y monitorización del SOC, y también los endpoints, inclusivamente los que están en casa por causa de lo confinamiento. Ok, aunque algunos le cuestionan, ¿son todos los SOCs iguales? Bueno, no en todos los SOCs tienen las mismas capacidades. Lo que nosotros hemos visto es que hay un concepto de que una empresa que puede manosear los logs de una firewall que hace un SOC. No, un SOC es mucho más que eso, ¿vale? Nosotros en HeartSecure nosotros tenemos los SOC Tier 3, incluso nosotros somos un SOC de cuarta generación, y más adelante voy a explicar por qué, porque nosotros inclusivamente tenemos la posibilidad de adicionar información de ciberinteligencia. Pero vamos a ver lo que es. Tier 1 es lo básico, es básicamente tener un SIEM. En esto, básicamente, lo que hacemos es, si los clientes no tenéis un SIEM, nosotros colocaremos un SIEM como un servicio. Si tienes nos vamos a adaptar a esos SIEM. Lo que vamos a hacer es, básicamente, hollar a todos los eventos que esos SIEM vaya a captar, filtrar los que son falsos positivos y falsos negativos, priorizar todos los eventos para que sea más rápido y listo a mitigar todos los eventos que van a ocurrir todo el día. Y nosotros estamos hablando no solo de 1 o 10, en casos diariamente de centenas de eventos diferentes, desde tentativas de intrusión, de ataques de ransomware, todo eso es trabajado por una equipo multidisciplinar. ¿Okay? Después es muy importante, lo Tier 2 lo que hace es analizar lo porqué y lo trayecto de las tentativas de ataque para que se pueda producir una regla para poner la red más resiliente y que esos eventos no vuelven a ocurrir en vuestra red. Por último, es muy importante, es la prevención. Esto es de Tier 3. Y eso tenemos dos cosas muy importantes a hacer y que los SOC lo hace. ¿Okay? Uno es recoger la información de nuevas formas de ataques, de potencialmente de algo que están identificados en el Dark and Deep Web, que puede ser uno de nuestros clientes o una industria donde están nuestros clientes. Y para eso lo que hacemos es básicamente producir ataques similares y prevenir, dando la información sobre si vuestras redes, por ejemplo, están susceptibles a esos ataques y cuál es el impacto y la probabilidad de esos ocurrir. Y vamos a colocar, claro, la estrategia para que eso en el futuro no ocurra. ¿Okay? Hay tres modelos principales de SOC, ¿vale? Esto que in-house, que es básicamente para tener una capacidad de 24 horas de monitorización y dije un equipo muy grande.
Los híbridos, que básicamente son tener algunos técnicos con capacidad de respuesta in-house, en lo cliente, y después lo tier 2 y lo tier 3, esas informaciones y ese trabajo de filtraje y manoseamiento de todos los datos y de prevención será hecho por una entidad externa. Eso es lo que llamamos un híbrido. O pura y simplemente 100% como un servicio, aunque muchas veces no hay personal en cantidad suficiente para hacerlo 24 sobre 24 horas. Lo que SOC lo hace es básicamente hacer todo como un servicio, pagas una mensualidad y bueno, listo. ¿Cuál es la metodología de respuesta a incidentes? Bueno, lo que nos hacemos es, desde el principio hasta el fin, es siempre lo mismo workflow para todos los eventos. Y los eventos tienen al final siempre la misma gradación de probabilidad y potencial impacto. Y eso estamos hablando a esto por preparación. Vamos a identificarlos, vamos a contenerlos, ¿ok? Si es posible los remediar, lo iremos remediar, y si no es posible, porque vamos a imaginar que es un ataque de denial of services y que por algún motivo hay impactado con la parada de la red, vamos a inmediatamente hacer todas nuestras estrategias para recovery de todos los datos y ponerlo la red marchando o trabajando más listo posible. Y no al final nosotros lo que tenemos es un resultado. Los resultados va a decir lo que haya ocurrido. Si inclusivamente, si hay una sospecha de, por ejemplo, de haber sido un fraude, nosotros podremos tener capacidades de forensics y detectar y buscar las pruebas y dar los resultados con una estrategia de mitigación futura para que la red no tenga esos problemas. Lo que los SOC pueden detener y cuáles son los procedimientos. Bueno, es una lista, estos son solo algunos, pero que están aquí algunos principales, desde ataques cibernéticos, los hackings en las redes sociales, la intrusión, ataques de DOS, comportamiento malicioso en la red, bueno, muchas cosas, inclusivamente, y eso es importante, la ingeniería social. Nosotros vamos a testar siempre constantemente lo nivel de awareness de todos los empleados, porque muchas veces, bueno, los factores humanos, y es uno de los pilares de la ciberseguridad, son las personas, tienen que estar envolvidas en ese proceso de seguridad. ¿Ok? Lo equipo de SOC que tiene estas certificaciones, aunque nosotros nos adaptamos a todas las diferentes reglas de compliance, inclusivamente PCI DSS, que es por la banca, que tenemos un framework específico para hacerlo en caso de healthcare, de salud, tenemos de HIPAA y, bueno, tenemos varias compliance y lo que hacemos es que esto es muy maleable. Nosotros vamos a adaptar a la realidad del cliente y no contrario, ¿vale? Bueno, vosotros podréis me preguntar, entonces, ¿qué son las ventajas estratégicas de tener un SOC? ¿Por qué tener un SOC y lo que vaya a lograr teniendo un SOC? Bueno, hay 5 pilares muy importantes o 5 ventajas estratégicas muy importantes. La análisis y planificación. ¿Por qué? Porque teniendo un SOC, vosotros podréis saber específicamente con una noción muy clara de lo impacto potencial y la probabilidad de todos los eventos que van a ocurrir en su red. Y con eso, vosotros podréis alocar mejor todos vuestros recursos, porque
en centenas de diferentes incidentes que ocurren todos los días, es decir, solo 10 o 20 que son efectivamente prioritarios y los demás pueden ser resolvidos un poco más tarde porque su impacto o su probabilidad es muy pequeña. No quiere decir que esos no van a ser mitigados, sí, van, pero más adelante. Y eso es una forma que vosotros podréis tener de racionalizar mejor los recursos humanos, que nosotros sabemos que en la gran mayoría de los casos es muy escasa. La otra ventaja es la adaptación e implementación de los SOC como un servicio. Bueno, aquí los SOC como un servicio lo que hace es que no tiene una framework muy fixa y que se adapta muy bien a vuestra realidad. Nosotros sabemos que muchas veces las redes tienen que trabajar corriendo algunos riesgos. Lo sabemos, eso es normal. Lo que podemos y debemos tener es un SOC que comprenda eso y que elimine los riesgos que son desnecesarios y que saiba muy bien y tenga una estrategia de recuperación lista rápida para los riesgos que son más elevados, pero que por vicisitudes del negocio nosotros tenemos que absorber, ¿vale? La monitorización y el rastreamiento es importante. Los cibercriminales no duermen, ¿ok? 24 sobre 24 horas están intentando a sacar los datos, a hacer todos los maleficios por razones que son esencialmente económicas, porque es una industria que movimenta centenas de millones de euros todos los años. Evaluar y mejorar, eso es importante. Hay una componente muy importante preventiva de los SOC. Los SOC lo que vaya a hacer es, mismo que vosotros no sean atacados con un específico tipo de ataque que está ocurriendo, por ejemplo, en China o en los Estados Unidos y no hay logrado llegar acá, pero que nosotros lo que vamos a hacer es constantemente estar a testar la resiliencia de la red y colocarlos a vosotros más bien preparados para esos nuevos ataques. Y mira, eso ocurre todas las semanas, todos los días tenemos cosas nuevas, estamos recogiendo. Nosotros pertenecemos a una comunidad de ciberinteligencia muy grande y la información es constante, pero aunque así ustedes pueden mejorar y evaluar más rápidamente. Eso es básicamente como he dicho, las ventajas más flagrantes. Gracias a todos. Muchas gracias, David. Pasamos ahora a la tercera ponencia, ¿vale? Que vuelve a ser de la mano de nuestro compañero Rafa. ¿Estás por ahí? Hola, Rafa. Hola, Ramón. De Hola, nuevo. hola. Te pasamos otra vez el control. Aquí estoy, no me muevo. Vale, vale. Ahí está. Muy bien, pues, pues como decía Ramón, os voy a hablar de un concepto que hemos acuñado, el ciberscoring, en primer lugar. Y bueno, al final no se puede decir, es un poco ambicioso decir que es una auditoría, pero sí que es una forma de bajo coste de conocer el nivel de ciberseguridad que se tiene en una organización. Al final es una herramienta de autodiagnóstico acompañado. Tiene un bajo coste presupuestario porque lo realizamos de forma gratuita y en consumo de recursos porque solo os llevará una hora, ¿vale? Al final consiste en realizar o cumplimentar un cuestionario de 30 preguntas donde con unas respuestas ya prefijadas, donde pues se intenta, como aquí se indica, pues recoger una visión general de distintos aspectos de la seguridad de la información en la compañía, pues repartido en 5 dominios y con 30 preguntas. Tratamos de tocar los diferentes pasos, desde la gobernanza,
está la gestión de la identidad, la monitorización y medidas de monitorización y detección y recuperación, seguridad física, en fin. Valorar distintos aspectos y la madurez en cada uno de ellos, así como pues recoger qué prioridad se le puede dar dentro de la compañía, ¿no? Al final obtenemos una foto fija con lo que generamos un informe del estado y los pasos previstos. Y además, pues bueno, incluimos también un pequeño plan de acción con recomendaciones y pues también pues qué servicios puede proveer Excedir para ayudar a implementar esas recomendaciones, ¿no? que os decimos. ¿A quién puede interesarle este tipo de servicio? Pues va dirigido sobre todo a CISOs, CIOs o responsables de TI. Gente que tiene o perfiles que tienen una visión más o menos global de cómo están sus sistemas y sus procesos, porque también hablamos de procesos y procedimientos, y que lo que va a obtener es pues averiguar puntos débiles, obtener recomendaciones, siempre surge algo, y como mínimo charlar sobre ciberseguridad pues con alguien ajeno a tu negocio, ¿no? Que siempre te puede dar alguna idea o un punto de vista diferente. Al final, la relación coste-beneficio siempre es interesante. Al final, el coste es dedicar una hora a reflexionar un poquito sobre cómo están las medidas de seguridad en nuestra compañía, lo cual pues ya de por sí puede ser más que interesante. Y aquí voy a repasar algunos hallazgos que realizando estos ejercicios ya en diversas empresas pues se ha visto, ¿no? Al final los dominios que hemos identificado serían estos: gobernanza y gestión, la seguridad física y ambiental, la seguridad de equipos y redes, los controles de accesos e identidad y la monitorización, reacción y recuperación. Al final vemos que en general estamos mejor en la seguridad física y ambiental. Todo el mundo tiene puertas en la oficina y unas medidas tienen bien segurizados los accesos físicos a los TPDs, etcétera, etcétera, y de vigilancia en muchas ocasiones. Y donde más flojeamos es en la gobernanza y la gestión. No se suelen seguir recomendaciones o normas internacionales, como las normas ISO, y flojeamos un poquito en las auditorías, tanto técnicas como de procesos. Es un poquito el punto donde se suele estar más flojo, ¿no? De hecho, pues bueno, algunos puntos fuertes serían la seguridad física en general, las políticas de implantación de backups suelen estar de forma bastante razonable, la implantación de anti-malware y la monitorización de los sistemas. Esos serían las medidas que casi todo el mundo suele tener en un nivel de madurez bastante razonable. Es decir, ponemos el anti-malware para prevenir y una monitorización a nivel de sistemas, de disponibilidad y de capacidad. Y cuando todo va mal, pues tiramos de los backups, que eso sí que nos preocupamos de tenerlo listo y a punto. Puntos débiles que se han detectado, pues la independencia del CISO. En muy pocas ocasiones existe un CISO que sea independiente y que no sea la misma persona que el responsable de TI o el CIO. La realización de análisis de riesgos que nos permitan seleccionar correctamente las medidas en función de los riesgos que realmente estamos corriendo en nuestra organización. El tener certificaciones como el Esquema Nacional de Seguridad o la ISO 27001 que nos ayuden a garantizar ante terceros que sí que estamos tratando la seguridad de la información de forma adecuada. Una cosa muy concreta que serían las auditorías de permisos de acceso, que solo se suelen revisar cuando algún empleado deja la compañía, pero no se suelen auditar. Y otro de los puntos débiles y que es bastante importante y cada día más es el uso de la autenticación de doble factor, que es un punto clave
para garantizar la seguridad de nuestras cuentas de usuario en distintos sistemas y que recomiendo vivamente que se utilice. Y esto respecto al ciberscoring. Otra cosa de la que os quería hablar es de cómo hacemos o cómo nos gusta hacer las auditorías de seguridad en Excel. Y para ello, volvamos un poquito al principio, ¿no? ¿Qué se puede comprobar en una auditoría? Pues tendríamos dos niveles. Por un lado, tendríamos, de forma más básica, comprobar que los controles que hemos elegido y que tenemos implementados son los adecuados, es decir, que son los idóneos, que son necesarios, que son proporcionales a los riesgos que tenemos. Y por otro lado, comprobar que estos controles que hemos elegido funcionen, es decir, su eficacia y su eficiencia. Y para ello nos gusta proponer auditorías en dos fases. Por un lado, una fase 1 donde se comprobaría esa idoneidad de los controles, que nos gusta hacerlo puesto con un gap análisis referenciado a la ISO 27001. No se trata de averiguar si la compañía está o no está alineada para implantar la ISO 27001, sino tomar la ISO 27001 como una referencia, como un marco de buenas prácticas y comprobar si se están cumpliendo o si tiene sentido aplicarlas en cada organización. Esto se puede complementar con controles de la norma ISO 27701 si queremos ampliar aspectos de privacidad, ¿no? Recordemos que la norma 27701, por si alguien no está avisado, pues está perfectamente alineada con GDPR. Esto sería la fase 1, que sería hacer una revisión de la idoneidad de todos los controles de seguridad, una visión muy general que no aplica solo a las partes técnicas, sino procedimientos, recursos humanos, organización, etcétera, etcétera. Luego tendremos una fase 2 donde ya entraríamos en aspectos más técnicos y entraríamos a valorar esa eficacia y eficiencia de los controles, es decir, si están funcionando. En la fase 1 diríamos que tenemos una gestión de permisos de acceso por perfiles y un directorio activo. Pues en la fase 2 haremos una auditoría de ese directorio activo para verificar si efectivamente está bien configurado. En esta fase 2 podrían entrar pues los análisis de vulnerabilidades o los pentests de los que he hablado anteriormente, o una auditoría, una arquitectura de red, o pues, puntos suspensivos, porque cualquier tipo de auditoría o prueba podría tener cabida en esta fase 2, siempre y cuando se considere adecuado. Y esto es lo que os quería contar, Ramón. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Con esta llegamos al final de las ponencias y con esto ya concluimos con el evento de hoy. Como siempre, hemos hablado mucho de ciberseguridad, de seguridad de la información, pero pensamos que en los tiempos que corren la seguridad de cada uno de vosotros también es muy importante. La salud es fundamental. Ahora que estamos bajando en España de la tercera ola o la continuación de la segunda, como queráis verlo, y que nos queda tan poquito para que muchos estemos vacunados, no hagamos ninguna tontería, sigamos cuidándonos, que a este virus le quedan 2 días, pero todavía le queda. Cuidaros mucho y nada, un saludo a todos. Ya, hasta luego.